Protagonistascalorifrio.com, el podcast con las entrevistas clave del sector de las instalaciones y la construcción sostenible. Hola a todos y bienvenidos al programa Protagonistascalorifrio.com, en el que hablamos con las personalidades más importantes del sector de la climatización y la energía renovable para acercaros las entrevistas, opiniones y testimonios más interesantes del sector. Hoy Idoia Arnabat, responsable de edición en calorifrio.com, habla con Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Tratarán el tema de cómo se gestionan las ayudas para rehabilitación de edificios de los fondos Next Generation, las oportunidades de crecimiento más importantes para el sector. Hoy estamos con Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para charlar sobre rehabilitación y en concreto sobre las ayudas europeas Next Generation y lo que van a suponer para el sector profesional de la construcción y las instalaciones. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué suponen estas ayudas en concreto? ¿Qué va a significar para el sector de la rehabilitación? Bueno, para el sector de la rehabilitación en realidad puede ser un verdadero punto de inflexión. Yo creo que en realidad ya teníamos unos objetivos tremendamente ambiciosos que venimos arrastrando desde hace ya muchos años, tanto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y en las diferentes estrategias que hemos ido actualizando de rehabilitación energética del sector de la edificación en España, y que nos marcaban unos objetivos ya de hecho muy potentes relacionados con los objetivos que tiene el país de ahorro energético, de ahorro de emisiones, y solamente el cumplimiento de esos objetivos implicaba, para que te hagas una idea, llegar a rehabilitar 1.200.000 viviendas en 2030 en términos de profundidad, es decir, en términos de envolvente, de rehabilitación energética, etcétera, y llegar a 7 millones de viviendas, a más de 7 millones de viviendas en 2050, ¿no? Y para que te hagas una idea, lo que estamos rehabilitando ahora mismo, y ni siquiera siempre con esa profundidad energética, sí que en términos de rehabilitación profunda, pero no siempre con los criterios óptimos de rehabilitación energética, estamos en 30.000. O sea que tenemos que multiplicar por 10 el volumen, el número de viviendas que estamos rehabilitando anualmente, como para poder ponernos en los objetivos que ya teníamos previstos, ¿no? Uh-huh. De manera que la oportunidad realmente que nos dan los fondos Next Generation es poder conseguir de verdad estos objetivos e incluso ser algo más ambiciosos, pero siendo muy realistas en cuanto al impulso que necesita la demanda en términos de ayudas, en términos de comunicación también, en términos de concienciación para poderlo hacer, ¿no? Sí, sin duda además, son objetivos ambiciosos. Claro, y además desde un enfoque muy transversal, esto es muy importante, ¿no? O sea, la rehabilitación tiene que plantearse siempre como una rehabilitación integral. Y lo único que en esa rehabilitación integral, donde podemos hacer accesibilidad, donde podemos hacer conservación, etcétera, etcétera, es requisito que se haga también con criterios energéticos, con criterios de ahorro energético. Pero dentro de que se haga con esos criterios de ahorro energético, puede intervenir de una manera global en el edificio. Uh-huh. Desde luego, como decíamos, es un objetivo bastante ambicioso, ya se ha puesto en marcha, estamos hablando de la parte económica de las ayudas, pero hay otros muchos puntos, ¿no? Te quería preguntar con qué obstáculos os estáis encontrando o qué trabas tenéis identificadas o incluso que os estén transmitiendo ya las administraciones locales a la hora de sacar el máximo partido de estos fondos. Bueno, en realidad es verdad que incluso la identificación de estas barreras o de trabas la teníamos bastante trabajada por todas estas estrategias que te contaba y demás. Uh-huh. Y en realidad lo que sí que estamos intentando ahora es tratar de sacar incluso regulaciones específicas donde estamos eliminando alguna de esas tareas, algunos de esos problemas, o de alguna forma previniéndolos, ¿no? O sea, por ejemplo, una de las cuestiones era evidentemente la propia gestión de ayudas, ¿no? Entonces, en la propia gestión de las ayudas, que puede suponer un problema administrativo muchas veces y que tiene o podríamos llegar a morir antes de empezar, ¿no? Y ahí pues hemos tratado de sacar varias posibilidades que teóricamente deberían simplificar mucho la gestión de las ayudas. La primera es
que una de las canalizaciones de las ayudas es la fiscalidad. La fiscalidad tiene la enorme ventaja de que no necesita una tramitación específica, sino que simplemente tú en tu declaración del IRPF metes la cuantía que has invertido con los requisitos que se te piden y ya tienes derecho a esa deducción fiscal. Es decir, nadie te la tiene que conceder, sino que es automática, ¿no? De manera que ahí ya partimos con un volumen de ayudas muy sustancial, ¿no? Pero luego incluso en la propia gestión de las ayudas directas es muy prestacional como tienen que dar las ayudas. Es decir, tú solamente tienes que justificar que el ahorro energético que exigimos, mínimo, se cumple. Y lo tienes que justificar con tu certificación energética antes de la actuación y la certificación después. Con esas dos certificaciones ya se te concede la ayuda. Es decir, se te concede con la certificación a nivel de proyecto. Es decir, tú ya con esa certificación a nivel de proyecto tienes concedida la ayuda. Cuando terminas ya justificas que has terminado y te dan el pago, ¿no? Y esto necesitaba, además de este diseño prestacional, necesita que la financiación bancaria también complemente y apoye todo el periodo transitorio entre que te conceden la ayuda y te la pagan, ¿no? Entonces, los bancos, lo cierto es que ya han entrado con muchísimo interés en la materia y además para el último impulso se lo vamos a dar con un aval del ICO del 50% del crédito a la rehabilitación, que pensamos, y por lo hablado con las entidades financieras, es el último empujón que necesitan para entrar también con financiación propia, ¿no? Esas son algunas de las barreras, pero desde luego la más importante seguramente que tenemos y que hay que conseguir vencerla y para lo cual también hay instrumentos, es activar la demanda, o sea, realmente que el ciudadano decida rehabilitar. En el fondo, aquí estamos hablando de viviendas privadas, de comunidades de propietarios y todos conocemos cuál es la dificultad de la toma de decisiones. Y aunque nosotros hayamos facilitado esa toma de decisiones con una modificación en la ley de propiedad horizontal que reduce el régimen de mayorías a mayoría simple, aún así es un proceso muy complejo, ¿no? Y ahí la figura fundamental es la del agente rehabilitador. Eso quería comentarte también contigo, cómo se puede ayudar más allá de lo que es dar ayudas, cómo se puede hacer para que las comunidades de vecinos den ese paso, ¿no? a la rehabilitación, porque también entendemos que la burocracia en este caso, a la hora de solicitar este tipo de ayudas, es un cuello de botella importante, ¿no? ¿Qué proponéis desde la Administración para ayudar a estas comunidades o a estos vecinos que quieren apostar por la rehabilitación? Pues sobre todo facilitar las cosas. Como tú decías, el tema, no solamente la cuestión burocrática de ir a solicitar las ayudas, de justificarlas, de hacer los proyectos, es que es una cuestión pura de desconocimiento de las comunidades de propietarios, ni siquiera de cuál es el potencial de su edificio en términos energéticos, no lo saben, ni tienen por qué saberlo, como es lógico, ni tampoco qué tienen que hacer incluso para llegar a optimizarlos, ¿no? Entonces, el planteamiento que estamos haciendo es precisamente que los agentes de la rehabilitación, que puede ser cualquier perfil, un profesional, una empresa, cualquier agente del sector o sencillamente un gestor que viene a concertar diferentes servicios que te dan diferentes empresas o diferentes agentes, le hago llave en mano. O sea, el planteamiento es que alguien, como agente o gestor de la rehabilitación, le plantee a la comunidad de propietarios cuál es su escenario, para lo cual, entre otras cosas, subvencionamos al 100% un documento que es el libro del edificio existente, y ese libro del edificio existente pretende dar una foto de cómo estás y cuál es tu mejora, ¿no? O sea, cuál es tu potencial de mejora, no solamente desde el punto de vista energético, que por supuesto, sino también desde cualquier otra prestación, ¿no? De accesibilidad, de conservación, de salubridad, de lo que sea, ¿no? Entonces, de manera que la comunidad de propietarios, primero, tenga elementos para poder decidir, elementos rigurosos, y luego, además, la gestión de todo eso también se la haga este tercero, ¿no? Es decir, que pueda solicitar las ayudas, las pueda cobrar, pueda pagar a terceros, constructor, técnico, financiador, buscar la financiación privada que falte. Toda esa gestión llave en mano es lo que hay que tratar de que se movilice el sector para ofrecérselo, ¿no? De manera que incluso el salto también exponencial es generar un nuevo sector de actividad. O sea, que ese gestor de la rehabilitación no existe como tal ahora mismo, ¿no? De manera que la posibilidad de que esto además lo utilicemos para dar un nuevo modelo al sector de la rehabilitación también es muy importante, ¿no? ¿Y qué tiene que hacer un profesional para convertirse en agente rehabilitador?
qué se va a facilitar por parte de la Administración para crear esta figura. Y también que te quería preguntar, entiendo que ya las ayudas ya están activadas. ¿Cómo está siendo esta experiencia con esta figura? Porque yo creo que ya habrá casos, o sea, quiero decir, ya se están creando agentes rehabilitadores, ¿verdad? Claro, el agente rehabilitador, en realidad nosotros no exigimos ningún perfil específico. Es decir, que como te decía, puede ser cualquiera que concierte servicios y se los ofrezca a la comunidad de propietarios para la rehabilitación. Es verdad que la propia competencia y la propia actividad irá generando especialización, irá generando también credibilidad a unos agentes frente a otros, pero creemos que puede ser tanto un agente rehabilitador de una empresa constructora como una empresa de servicios energéticos, como un arquitecto, un aparejador o un gestor, ¿no? De manera que, de hecho, es verdad que ahora las ayudas estamos transfiriendo el dinero a las comunidades autónomas. Ya se ha transferido, yo creo que, no sé si todo, o se está transfiriendo todo a las comunidades autónomas para que ellos saquen sus convocatorias, pero lo que ya se ha activado desde el 5 de octubre es la deducción fiscal. Y ya la deducción fiscal efectivamente te permite, además con esa seguridad que comentaba de que no tienes que esperar una concesión, sino que ya está aprobada por ley y por lo tanto ya este año ya las actuaciones que se hagan, los gastos que se tengan en ese concepto se pueden incluir, ¿no? Y ahí ya tienes un ahorro que es del 60% de la inversión con un límite de inversión de 15.000 euros por vivienda, pero ya te puedes beneficiar de una deducción fiscal del 60% de esa cantidad, con lo cual ya tienes una seguridad tremenda, ¿no? Esto, efectivamente, como tú bien dices, lo que ahora necesitamos es que todos estos potenciales agentes de la rehabilitación se movilicen al máximo, ¿no? Y esto, insisto, que lo puede ser cualquiera. Y evidentemente los colegios profesionales están muy activos en esta materia, las empresas constructoras también, en fin, hay todos los que eran parte de la cadena, ¿no?, de la rehabilitación, lógicamente van a tomar la rienda, pero también es el momento de las alianzas. Es decir, va a haber muchas asociaciones entre diferentes perfiles que conformen un agente rehabilitador que sea el que concierte todo eso. ¿Y estáis ¿no? percibiendo ya ese interés en la comunidad profesional? Absolutamente. Yo creo que tanto las empresas como los profesionales, yo creo que están ahora mismo en ebullición en ese sentido, como digo, generando alianzas, lo cual es tremendamente positivo porque multiplicamos el potencial. Yo creo que si pretendiéramos ir individualmente desde una empresa muy especializada o desde un profesional también muy específico, yo creo que nos equivocaríamos y aquí lo que hay que potenciar precisamente son estas colaboraciones entre diferentes agentes que sean capaces, sobre todo que sean capaces de ofrecer al ciudadano lo que de verdad es óptimo para su edificio, ¿no? Y en esto nos la jugamos el sector, o sea, en generar credibilidad de que no le estás vendiendo una moto que a ti te interesa en tu perfil profesional o empresarial o particularmente, sino que realmente vas a adaptar el producto a lo que de verdad necesita la comunidad de propietarios y que así lo perciba la comunidad de propietarios. Si no, no va a decidir. Es decir, si lo percibe como ya me están tratando de colocar otra cosa, ¿no? No van a entrar, ¿no? En este caso es importante lo que comentamos, ¿no? El papel que tienen que jugar tanto los agentes, esta nueva figura, como las empresas de construcción y rehabilitación, porque al final son las prescriptoras de la rehabilitación, ¿verdad? Es ese profesional que tiene que transmitir al usuario final la importancia de la rehabilitación. Es fundamental. Sea cual sea el perfil del agente, tiene que transmitir esa confianza y tiene que transmitir esa solución. Yo creo que es lo más importante. Y sobre todo hay una cosa que es esencial en todo este proceso y es casar la demanda que ya existe de las comunidades de propietarios y de los ciudadanos, que seguramente no se focalizan tanto en el tema energético como en el tema de la accesibilidad o en el tema de la conservación, se focalizan más ahí. Hay que tratar de encajar eso con estos requisitos que son estratégicos de país y que por eso también motivan el que se pongan en juego fondos públicos con una ambición importante, porque en el fondo eso redunda en el bienestar de todos, ¿no? O sea, y en el bienestar y en el consumo energético y en las emisiones de CO2 y al final en el bienestar medioambiental, ¿no? Que tiene como consecuencia esto, ¿no?
Javier, yo quería ir a un ejemplo muy práctico de cómo se debe realizar el trámite de estas ayudas para que al final, para que una comunidad de vecinos lo comprenda. O sea, ahora mismo hay una comunidad de vecinos pues que haya hecho ya una votación, que tenga claro, ¿no? Que ya ha pasado como esa primera fase de comprenderlo y decir, venga, vamos a la rehabilitación. ¿Qué tiene que hacer esta comunidad para acceder a esas ayudas? Que yo creo que es lo que se está preguntando mucha gente, los pasos prácticos que hay que dar. Vamos a ver, ahora estamos en un momento, como digo, intermedio, ¿no? En el que tenemos movilizadas, como te decía, las deducciones fiscales, con lo cual ya tienen ahí una seguridad base, y las ayudas directas se pondrán en marcha en estos próximos 2-3 meses. O sea, probablemente en el primer trimestre, eso depende de cada comunidad autónoma y cada comunidad autónoma irá sacando sus convocatorias donde van a publicarse. Pero en el fondo, respondiendo directamente a lo que dices, yo creo que lo más importante que pueden hacer es contar con un profesional que les haga esa gestión. O sea, yo creo que evidentemente, si en la propia comunidad de propietarios hay el suficiente conocimiento y la suficiente madurez como para poder hacerlo por sí mismos, no hay ningún problema. Es decir, la comunidad de propietarios, en el momento que se convoquen las ayudas, podrá solicitarlas a la comunidad autónoma a que corresponda y sin ayuda, pues una vez hecho el proyecto, podrá solicitar la ayuda no solicitarla, perdón, podrá, una vez hecha la obra, podrá desgravarse en el IRPF. Pero lo más sencillo es que traten de ponerse en contacto con alguno de estos agentes de la rehabilitación que ya están intentando movilizarse, ¿no? ¿A través de dónde? Pues a través de colegios profesionales, por ejemplo, a través de asociaciones sectoriales. O lo que se va a poner en marcha también en estos próximos meses son las oficinas de rehabilitación, que van a movilizarse tanto desde iniciativa puramente pública. Ya hay oficinas de rehabilitación en muchas comunidades autónomas y, por lo tanto, ahí es el primer sitio donde tienes que ir a preguntar cómo tienes que hacer. E incluso a informarte de posibles agentes de la rehabilitación, que ahí te podrán informar. Pero también se están llegando a acuerdos, por ejemplo, con colegios profesionales para que estos ejerzan como oficinas de rehabilitación y den información y canalicen un poco ese proceso. Lo importante, como digo, es tratar de localizar un agente de la rehabilitación que te genere confianza y te genere credibilidad y ponerse en sus manos, porque él va a ser capaz, o sea, de hacer todo ese papeleo, de estar pendiente de la convocatoria, de elaborar los documentos técnicos que hagan falta, y es el que tiene que ir dando los pasos y proponiendo a la comunidad de propietarios que simplemente tenga que tomar las decisiones, ¿no? Valorar lo que le presenta, las alternativas que tiene y decidir, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso más importante, ¿no? Ponerte en manos de alguien que sea capaz de entender incluso las diferentes líneas de ayudas, porque hemos hablado específicamente de reducciones fiscales y de las ayudas que va a poner el Ministerio en esta materia, pero es que el Ministerio, por ejemplo, de Transición Ecológica tiene ayudas, por ejemplo, para puntos de recarga de vehículos en edificios y que son complementarias, es decir, que se pueden desglosar por un lado y por otro. O en algunos casos tiene ayudas de autoconsumo, que también las tenemos dentro de esto, ¿no? Es decir, hay veces que las diferentes líneas de ayudas, o incluso municipales, que muchas veces están ya convocadas, las tiene que percibir, las tiene que juntar alguien que se dedique a eso. Es muy difícil que una comunidad de propietarios tenga la capacidad, el tiempo y la dedicación para poder montar ese puzzle, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Además, estamos hablando de rehabilitación como ahora mismo te estoy preguntando de una forma muy general, pero es verdad que no hemos hablado de qué requisitos hacen falta para conseguir estas ayudas, al margen de hacer todo lo que es la gestión, el papeleo. ¿En qué momento te dan esas ayudas? Quiero decir, ¿qué tipo de rehabilitación hay que llegar a cabo? Mira, el planteamiento, ya te decía al principio, el planteamiento debe ser de rehabilitación integral. Ahora, para recibir ayudas hay varios escalones. El primer escalón en realidad es si la rehabilitación la vas a hacer solamente en tu vivienda, en tu piso, ¿no? Ahí la potencia de las ayudas es un poco menor, pero existen tanto ayudas directas como deducciones fiscales. Y ahí es verdad que, por ejemplo, un cambio de ventanas junto con una aerotermia, modelos de micro, ¿no? de actuación en la vivienda, dan lugar a ayudas y dan lugar también a deducciones fiscales, ¿no? Pero la más potente es cuando actúas en el edificio completo, ¿no? Ya sea unifamiliar o ya sea de comunidad de propietarios. Pero cuando actúas en el edificio completo vas a tener un mínimo de ahorro en consumo de energía no renovable del 30%, es lo que te pedimos, ¿no? Pero si el edificio, en combinación con el clima,
es capaz de llegar a un ahorro del 60%, por ejemplo, vas a tener mucho más porcentaje de ayuda y más volumen de ayuda. ¿Qué significará eso? Que te tienen que hacer el análisis técnico en función de lo máximo que pueda alcanzar tu edificio. Si tu edificio puede llegar a un 60% de ahorro en consumo, que eso implica, por ejemplo, intervenir en la fachada, intervenir en cubierta, intervenir en instalaciones, es decir, una rehabilitación compleja, pero que no afecta al interior de las viviendas o afecta muy poquito. En este caso, el volumen de ayudas va a ser hasta el 80% de la inversión, con un límite máximo de ayuda de unos 19.000 euros. Esto, si la inversión es, si el ahorro, mejor dicho, si el ahorro en el consumo es más pequeño, es solamente de un 30%, solamente vas a poder tener, bueno, solamente, que es lo que ya se viene teniendo habitualmente, un 45% sobre la inversión de ayuda. Pero a esto, y luego hay un punto intermedio, que es cuando tengas el 45% de ahorro, tendrás un 60% de ayuda. Bueno, esto es lo que, combinado con la deducción fiscal, hace que el particular, independientemente de cuál sea el nivel de ahorro, va a pagar de su dinero la misma cantidad. Es decir, si tú, y te pongo un ejemplo muy concreto, si tú inviertes 28.000 euros por cada vivienda en un edificio, ¿no? Y con eso llegas a un ahorro energético del 60%, combinando las ayudas directas y la deducción fiscal, de tu bolsillo o de financiación bancaria, vas a tener que poner 3.700 euros. Bueno, pues si fueras menos ambicioso y llegaras solamente a un 30% de ahorro energético, si combinamos también las dos cosas, igualmente vas a tener que poner 3.700 euros. De manera que lo que le interesa a la comunidad de propietarios y lo que le interesa a todo el mundo es tratar de maximizar el ahorro. Es decir, cuanto mayor ahorro consiga, mejor, ¿no? De manera que no perdamos oportunidades. La mayor desgracia muchas veces es cuando se rehabilita y no se llega a lo óptimo, ¿no? Es una pena porque ya no vas a volver a rehabilitar. Es muy difícil que una comunidad de propietarios vuelva a tomar la decisión en un plazo breve para volver a rehabilitar, ¿no? De manera que el diseño está pensado para que el planteamiento de la rehabilitación sea máximo, ¿no? Sea óptimo. Pues sí, es interesante por lo que dices, que al final se busca apostar por la máxima rehabilitación energética en el edificio. Exacto. Y con el matiz que te decía, perdona, de que sí. ahí, con ese límite de ayuda por vivienda de 18.000, 19.000 euros o de 14.000 si es intermedio o de 9.000 si es el nivel más bajo, no solamente se tienen que meter obras que tengan como consecuencia inmediata el ahorro energético. O sea, puedes meter obras de accesibilidad, puedes meter obras de conservación, de salubridad, es decir, cabe todo. Te quería preguntar, estamos hablando a nivel de vivienda, a nivel de edificio, pero también igual deberíamos hablar de acciones de rehabilitación a nivel de barrio, ¿no? Se suelen llevar a cabo este tipo de acciones porque ya es ir a la ambición pues máxima, ¿no? Dentro de las ciudades. ¿En qué punto están este tipo de acciones de rehabilitación de barrios? Bueno, en realidad esto es una cosa que ya en el fondo se viene haciendo con los denominados, nosotros al menos con la financiación del Ministerio, con los denominados ARRUs, las áreas de rehabilitación de regeneración urbana, que venimos financiando desde hace ya bastantes años, casi 10 años con este modelo. Pero ahora el matiz es que tenemos que incorporar sí o sí criterios de eficiencia energética, ¿no? De manera que, como bien dices, esa es la oportunidad no solamente de rehabilitar los edificios en sí mismos, sino de rehabilitar ciudad y de rehabilitar barrio. Y ahí se nos abre un panorama, como bien dices, espectacular, ¿no? Porque al final se trata de que no vaya desacompasada la rehabilitación del espacio público, la regeneración de ese espacio público con la rehabilitación y la regeneración de las viviendas, ¿no? Y que muchas veces, además, esos entornos, esos barrios, suelen ser los que suelen tener unas condiciones constructivas de peor calidad y que además son las que suelen tener familias con peor nivel socioeconómico. Por lo tanto, no solamente consigues, digamos, rehabilitar esa zona de ciudad, rehabilitar los edificios, darles mejor calidad de vida a los ciudadanos, sino que realmente el objetivo es llegar a integrar esos espacios, esos barrios con más vulnerabilidad, integrarlos en la ciudad realmente y romper esas burbujas de vulnerabilidad que muchas veces se producen, a veces producidas por la propia edificación, ¿no? La propia edificación tiene unas características tan malas
que hacen que la población no se regenere y no se integre con la población circundante, ¿no? Y esto está ocurriendo en todas las ciudades de España. O sea, en todas las ciudades hay barrios o hay edificios que terminan generando bolsas de vulnerabilidad que se retroalimentan por ese estado deficiente de los edificios y además en los que los ciudadanos no tienen capacidad de rehabilitar, ¿no? De manera que incluso las ayudas van a poder ser hasta del 100% para cuando hay circunstancias de vulnerabilidad. Es decir, que si una familia no puede hacer frente porque esté con ingreso mínimo vital, porque esté en paro, etcétera, va a poder haber una ayuda social que se le financie el 100% de la inversión. Que nadie quede atrás, ¿no? Yo creo que esto es muy importante. Y además la otra cuestión que siempre ha sido también una barrera importantísima para estas ayudas y es que no tributan estas ayudas. Es decir, quien reciba una ayuda por este concepto no lo tiene que imputar luego al año siguiente en la base imponible de su declaración de la renta, o si no tenía que declarar, ahora de repente tiene que declarar y le toca pagar no sé cuánto y encima pierde la beca de comedor de los hijos o de no sé qué, ¿no? No, pues estas ayudas no tributan porque están concebidas, como te decía, como una ayuda al edificio, ¿no? Y una ayuda estratégica del Estado para renovar el parque edificado y renovar la ciudad. Yo creo que esto viene en relación con la agenda urbana española, con esa nueva Bauhaus que está intentando impulsar la Comisión Europea y que tiene que ver, en el fondo, con la calidad de nuestro entorno construido, con la calidad de nuestras ciudades y la calidad de las viviendas, ¿no? Sin duda estamos en un momento de mucha oportunidad para los profesionales de la construcción, de la rehabilitación, pero tenemos oportunidades, pero también tenemos grandes retos, porque este mismo sector ahora mismo se está hablando mucho de la falta de profesionales en el sector. Quiero decir, nos vamos a enfrentar ahora mismo en los próximos años a muchas peticiones de obra, de rehabilitación. Entonces, te quería preguntar sobre tu visión de qué retos tiene ahora mismo este sector y también qué apoyos o herramientas pues, les puede proporcionar la Administración para que luego las demandas de rehabilitación sean una realidad. Sí, efectivamente, lo que... A ver, yo de todas formas cuando a veces nos planteáis esto, digo, bueno, eso será que estamos muriendo de éxito, ¿no? Con lo cual eso habremos llegado a un primer objetivo conseguido, que es activar la demanda, porque ahí es donde, insisto, que está realmente el gran reto, ¿no? Pero es verdad que el sector tiene que estar preparado para afrontar esa demanda, ¿no? Yo creo que el sector, no solamente de la anterior crisis financiera, el sector salió enormemente fortalecido, muy tocado, porque es verdad que cayeron muchas empresas, no solamente las que no hacían las cosas tan bien, también cayeron empresas lamentablemente que sí que hacían las cosas bien y esto es una realidad. Pero sí que salió de esta crisis, como digo, a partir de 2012, 2013, con un perfil completamente renovado y teniendo muy claro que la actividad de la construcción tenía que focalizarse también en actividades anticíclicas como la rehabilitación, en conceptos como la sostenibilidad, en la digitalización, en la capacitación, en la igualdad también de incorporar a la mujer en la construcción y en la rehabilitación. Y para eso tienes que incorporar todo esto. Tienes que incorporar digitalización, tienes que incorporar industrialización. Estamos ante un reto que es mayúsculo para el sector, pero yo creo que, habiendo visto cómo se reinventó después de la crisis anterior, yo estoy absolutamente convencido, y lo estoy viendo ya, cómo se está ya reinventando, ¿no? Y probablemente esta oportunidad que hablamos de cara afuera, ¿no? De cara al ciudadano y demás, yo creo que es también una oportunidad para que el sector efectivamente no esté tan condicionado por estos ciclos que afectan tanto a la mano de obra, que afectan tanto a los materiales, que afectan tanto a todos esos procesos que estamos viendo que en la parte alta de la ola pues nos pilla siempre. Ya llega un momento que provoca inflación, provoca incrementos de precios de todo tipo, de mano de materiales, y en la parte baja de la ola pues descompone el sector, ¿no? Yo creo que precisamente la oportunidad es cómo reinventar el sector para que sea capaz de aguantar estos procesos, ¿no? Tenemos poco tiempo para hacerlo y eso es una realidad, y es verdad que tenemos ahora una dificultad que yo creo que es coyuntural de logística, de materiales, etcétera,
que tenemos que vencer, pero perdimos, tú piensas que perdimos desde 2007 hasta ahora, hemos perdido más de 1 millón de empleos en el sector de la construcción, ¿no? No hace falta seguramente que venga 1 millón nuevo, pero con que recuperemos una parte importante y sobre todo lo recuperemos con una cualificación adecuada y con una expectativa de empleo también cualitativamente mejor, es decir, como digo, una expectativa de empleo que ha recuperado conceptos que le interesan a la gente joven, que ha recuperado y que pone por delante una forma de trabajar, como digo, más industrializada, menos pesada, menos dura, ¿no? Físicamente, ¿no? Yo creo que si conseguimos, y yo creo que estamos en ese camino, aunar todo esto, pues es que esa oportunidad se va a convertir otra vez en una renovación también del sector, ¿no? Y esa es, yo creo que el sector está en eso, sinceramente lo creo y que está percibiendo muy bien los problemas, pero también adelantándose y anticipándose a esa posible muerte de éxito que se pudiera producir, ¿no? Y yo creo que sí que estamos bien enfocados, ¿eh? Muy bien. Pues muchas gracias, Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio, por transmitirnos tu opinión, toda esta información, charlar con calorifrio.com sobre un tema que, sin duda, como bien decías, es súper clave ahora mismo para el sector. Muchísimas gracias a vosotros y nada, hay que empujar, todos tenéis que rehabilitar vuestra casa. O sea, de aquí hay que salir a convencer a la comunidad de propietarios mañana ya. O sea, muy bien. Y hasta aquí la entrevista de nuestro programa Protagonistas calorifrio.com. Suscribíos al podcast para no perderos más entrevistas y para más información recordad siempre que podéis visitar todos los artículos en www.calorifrio.com.